Saludamos en esta mañana de La Serena. ¿Qué tiempo tenemos ahora? Tenemos, hace frío, espero que estén en su casita, acostadito, bien arropados también. No, levantado con su cuaderno, Veamos qué nos dice el chat, a ver. Buenos días, dice el José. Buenos días, Amanda. Buenos días, Antonia. Buenos días, Cristian también. Daniel, Diego, Dylan. Estar acostada sale mal, dice Natalia, para la calificación. Está también Fabián, está Isidora. Ese tiempo no veía a la Isidora Ulloa. Al José, a Carla, a Natalia, a Pablo, también Valentina y Vicente. Bien, para los que no habían tenido clase conmigo, nosotros siempre comenzamos con una cancioncita y con la sala de espera. ¿Por qué hago esto yo? Porque me gusta esperarlos a todos antes de hablar, ¿ya? Eso no quiere decir que puedan llegar más tarde a la clase, sino que entrar y, bueno, escuchar música. Ustedes también pueden poner sugerencias, ¿ya? Yo hoy día me acordé de esta canción, de este anime tan viejo que yo veía, y por eso lo puse, ¿ya? Chiquillos, muy importante en esta clase también, esto que sale acá. Dice, recuerda compartir tu correo por el chat. ¿Ya? Es el nombre más el correo. Para las personas que yo no tengo su correo, como Isidora, que antes no teníamos clases, como ella estaba en el paralelo científico, yo no tengo su correo electrónico. ¿Ya? A mí me gusta recopilarlo, ustedes saben, para después trabajar en Classroom. ¿Ya? Así que, por favor, las personas que estaban conmigo en lectura y escritura especializada les dicen a sus compañeros que es necesario poner entonces en el chat su nombre y su correo electrónico. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a salir aquí. Oh. Ya. Y ahí después vamos a poner esa canción, ¿ya? Bueno, esta es la primera entrada entonces a la clase y después nos vamos, como siempre, al aula virtual que está acá. Bien, el aula virtual entonces. Aula virtual acá, ¿ya? Chiquillos, yo sé que ustedes tuvieron clase de filosofía el año pasado, ¿ya? Yo no sé si estuvieron con la profe Sara o con el profe Raico. ¿Me podrían contestar esa pregunta? ¿Estuvieron con la profe Sara? Estuvimos con el profe Raico. Ya, excelente, con el profe Raico, ya. Hay algunos saberes entonces previos de lo que significa este saber, ¿ya? La filosofía es un saber algo complejo, pero no es algo inabarcable, ¿ya? Sí, Natalia, yo sé que no se acuerdan también, ¿ya? Por eso vamos a empezar más bien de cero, pero no vamos a empezar con los autores, sino que vamos a empezar por las ramas de la filosofía. Yo quiero que ustedes comprendan que la filosofía es un saber fundamental, es un saber con el cual se van a encontrar en todas las áreas del saber y que no vale la pena decir que no me gusta o me gusta, sino que finalmente la filosofía es algo que a ti te llega, independiente que te guste o no, la filosofía siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí y también se juega, de algún modo, nuestras formas de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, tenemos entonces los saberes y por otro lado, tenemos también las decisiones que yo tengo como ser humano, como individuo, como ciudadano también. Y por eso la filosofía es un saber bastante abarcador. Pero por abarcador no quiere decir de que no pueda asir o tomar ya los conocimientos, sino que todo lo contrario. Y vamos a ver que hay una historia detrás de este saber que es uno de los más antiguos de la humanidad, ¿ya? Y que está en la raíz de todo saber científico, todo saber social, económico, cultural también, y que forma parte de nuestra vida aunque nosotros no lo sepamos, ¿bien? Vamos a ver entonces la agenda de hoy. La agenda de hoy dice el saludo inicial, ¿ya? Quiero saludarlos a ustedes, darle la bienvenida también a las personas que no han cursado conmigo hace tiempo, ¿ya? Yo espero también escuchar sus voces por ahí, a las personas que no habíamos tenido clase, ¿ya? ¿Cómo? Vamos a ver los participantes, a ver. La Agustín, la Amanda también la había tenido, la Antonia, Daniel. Sí, hay varios acá que, el Ceballos, por ejemplo, que no habíamos tenido clase. La Isidora,
¿Qué más? A ver, el Pablo Quiroga también, que está en el otro paralelo. Y esos chiquillos, sí. Espero que tengan harta participación y decirles también que extraigo sus voces. Tienen que participar mucho en clase, porque en estas clases igual se participa. Si bien esta es la primera y yo entiendo que va a haber poca participación, pero en las próximas nosotros sabemos que nos vamos evaluando también a través del Classroom y haciendo distintos tipos de actividades. Mira, aquí llegó Catalina Miranda. ¿Ya? Pasamos entonces a la otra parte. Tenemos acá un pequeño video, ¿ya? Que es como un encuentro en realidad con lo que significa el saber filosófico o el concepto de filosofía. ¿Ya? Vamos a ver ese video y luego vamos a indagar en esta imagen que les traje para después hacer una pequeña definición de la filosofía, ver también las características del saber filosófico y una pequeña revisión de contenidos que tiene que ver con las ramas de la filosofía. Todo esto lo vamos a ir viendo de a poco, de a poco. Acá yo se los puse todos juntos para que tengamos una visión holística, una visión sinóptica de todos los saberes filosóficos. Estas son algunas áreas, por supuesto que hay muchas más, pero estas son las que vamos a encontrar por lo menos en este curso, ¿ya? Por lo menos en este curso. Bien, vamos a ver entonces el video. Aprovechamos de saludar a las personas que se acaban de conectar, ¿ya? Qué bueno que se hayan conectado. Y vamos a ver entonces este pequeño video que está acá. Pongámosle play. ¿Por qué coincidimos todos en este colectivo hoy? ¿Por qué hay colectivo? ¿Por qué somos así? ¿Qué es este momento? ¿Hay algo más? ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido nada? Filosofía es etimológicamente amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría es, en definitiva, amor a la pregunta. Es apostar por la búsqueda como un fin en sí mismo y no como un medio para otra cosa. La filosofía no nos provee de certezas ni de respuestas definitivas sobre los grandes cuestionamientos existenciales, pero nos ejercita en la libertad de las preguntas y nos invita a ser más libres, más abiertos, a ser más sensibles con el mundo que nos rodea. Bien, ahí está uno de los videos de Darío Stanraiver, este argentino del canal Encuentro, que muchas veces lo vamos a volver a ver, ¿no? El saber filosófico ya se basa más bien en la pregunta. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el mismo video, ya lo primero que se pregunta era por qué se coincidían. ¿Por qué coincidíamos en un colectivo, en una micro? ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones también? La pregunta por el por qué es la pregunta más bien radical en ese sentido. ¿Mm? Les hago una pregunta yo. ¿Se acuerdan cuando andaban en micro o no? ¿Mm? ¿Se acuerdan cuando venían al colegio en micro? ¿Se hacían preguntas en la micro o no? ¿Mm? ¿Se habrán hecho alguna pregunta en la micro? ¿Ya? Pocas veces dice Natalia. ¿Qué pregunta Daniela? A ver. Ya, o mirar por la ventana también. Llegar tarde. Hay preguntas que se hacen en una micro o en un viaje largo, en realidad. Ya cuando hay una cierta introspección. Eso es lo que quiere decir también el viaje en micro. Nosotros, básicamente, estamos siempre con el celular, ¿no? Cuando viajamos en micro, estamos pendientes, estamos también rindiendo, ¿ya? Rindiendo cuentas, hablando con los amigos, hablando con la familia también. Y estamos todo el día así como conectados y tratando de estar al día. Pero la reflexión tiene otro tiempo, otro tiempo. A veces nosotros eludimos la reflexión ya por estar rindiendo en este vacío, ya que significa la vida cotidiana.
Tienes que pagar las cuentas, tienes que avisarle a tu polola que estés bien, a tu pololo, tenés que avisarle a tu mamá que estés bien, tenés que ponerte al día con las clases también, y todo eso. ¿Ya? También es una condición filosófica ser amiga de las plantas, Natalia. ¿Mm? Las plantas también nos pueden decir muchas cosas, ¿no? O tú puedes interpretar, por ejemplo, la vida de una planta de acuerdo a tu estado de ánimo, por ejemplo. Ahí hay una irrupción de la pregunta. ¿Mm? Tenemos que preguntarnos entonces qué es la sociedad, por ejemplo, cuáles son los límites del saber, qué condiciones de vida es la que queremos elegir también. Y la filosofía es la ciencia que se hace esa pregunta. El otro día vi un tuit de un amigo en Argentina que decía, bueno, existen los médicos, ¿no? Existe todo esto de la pandemia, existe todo esto de los tiempos de la vacuna, existe también todo esto de los periodos de vacunación, pero ¿quién se pregunta por qué sociedad vamos a construir después de esto? O en el caso de Chile, por ejemplo, había un meme que vi ayer, un meme, que salía una princesa de Disney y decía, y vivieron en toque de queda para siempre. Nosotros estamos viviendo en un toque de queda permanente y las preguntas por las libertades humanas, ¿ya?, quedan ahí en stand-by, ¿no? No se hace esa pregunta. Preferimos entonces el yugo de la policía, ¿ya?, frente a tomar en cuenta nuestra libertad individual. Aunque otros podrían decir, por ejemplo, que esa libertad es mal usada y que finalmente permite mayores contagios. Pero necesitamos a nosotros alguien que nos esté controlando totalmente. Esa pregunta es una pregunta filosófica. Bien, espero que también estén habituados a hacerse preguntas. Hace tiempo, cuando yo iba a la universidad, el primer año, la primera asignatura que yo tuve, que era una introducción a la filosofía, ya el profesor nos hizo hacer un listado como de 100 preguntas. Preguntas que se nos ocurrieran así nomás, ¿no? Mientras viajábamos en la micro, cuando íbamos a la universidad, mientras pensábamos qué íbamos a hacer del futuro, mientras pensábamos también, qué sé yo, en nuestras relaciones personales, en la misma sociedad, en la justicia que se puede dar también. Que salían trabajos bien interesantes ahí. Yo no sé si ustedes tengan el hábito de preguntarse, pero la filosofía es un constante pregunta. Yo espero que lo tengan porque en realidad la pregunta es la raíz de todo saber. Y ese es el saber filosófico. Relacionarlo entonces con el quehacer y con la actividad de preguntas. ¿Bien? Vamos entonces más abajo. Dice lectura y análisis del objetivo que tenemos para hoy. Dice el objetivo más general, dice dialogar sobre grandes problemas en la ontología, la epistemología, confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. Actividad de clase, dice, conocen las áreas del saber filosófico, su definición y alcance epistemológico. Relacionan las áreas con su problema fundamental. Bien, esta palabra, epistemología, ¿la habían visto antes? La palabra epistemología, chiquillos. ¿Habían visto esta palabra epistemología antes? Con el profe Raico, vamos a ver qué lo dice el chat. Vamos acá. ¿No? ¿No? Raro que no lo hayan visto. Bueno, vamos a ver esa y otras palabras que son un poquito más complicadas, pero no por eso son inasibles. ¿Ya? La epistemología tiene que ver con la pregunta por la ciencia, ¿ya?, y por el saber. Preguntas claves como, por ejemplo, ¿cuál es el límite del conocimiento? ¿O qué se necesita para que algo se construya como saber o ciencia? ¿Qué se necesita para que algo sea ciencia? ¿Qué necesita para qué? ¿Qué se necesita para que un área del conocimiento sea ciencia? ¿Ya? Hay algunas áreas que están siendo más bien cuestionadas, ¿no? Por ejemplo, siempre el área de las ciencias humanas está siendo cuestionada, por ejemplo, por el área de las ciencias fácticas.
¿ya? Diciendo que las ciencias humanas no se constituyen como ciencias, sino como saberes. Eso también es una discusión que está en constante actualización también, ¿ya? Cuando uno va en cuarto medio piensa que las cosas son más bien fijas, ¿no? Ya que voy a entrar a una carrera y que me van a enseñar todo lo que tengo que saber, o me van a enseñar, por ejemplo, lo último que se dice. Pero en realidad el conocimiento es tan vasto que uno necesita primero, yo creo que hacerse las preguntas desde el área del saber. Eso es lo fundamental. Uno puede no saber muchas cosas, pero si tú sabes, por ejemplo, las preguntas fundamentales de tu área, ya vas a constituirte también como un profesional, como un primer paso para ser profesional. Bien, veamos qué nos dice el chat. No, es como la psicología, no es una ciencia como tal. Ya, hay ¿cómo se llama? Hay posturas que dicen que áreas de la psicología, ¿ya? Como ¿cómo se llama esta área? El psicoanálisis. El psicoanálisis es más bien cuestionado en cuanto a si es científico o no. El otro día estaba leyendo también un libro que decía eso y también hablaba sobre los fundamentos de cómo nació el psicoanálisis. Claro, y entonces salían unas citas de Freud así bastante irracionales que no se entiende cómo esto se constituyó en ciencia. Ya más bien fue como un saber que sirvió para muchos usos, incluso vejámenes contra las personas. ¿Mm? Ahí hay una cuestión que hay que volver a revisar y hay que volver a reflexionar. Bien, vamos bajando acá. Gracias por la intervención ahí, Natalia. Muy asertivo tu comentario. Bien, vamos entonces más abajo acá. Revisión de contenidos. Primero quiero que ustedes visualicen lo que estamos viendo. Y les voy a hacer una sencilla pregunta. Una sencilla pregunta. ¿Hay orden en el árbol o no? No sé si lo están viendo ahí. ¿Hay un orden? ¿Cuál es el orden del árbol? ¿Qué podríamos comentar sobre aquello? ¿Existirá un orden? A ver, veamos acá. Veamos acá. ¿No? ¿Por qué no, Natalia? ¿Por qué no existe un orden ahí en el árbol? Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero, por ejemplo, la constitución misma del árbol, cuando uno va bajando, tú te fijas que existe la raíz, el tronco y las ramas. ¿Por qué les puse esta litografía tan antigua? No importan mucho los títulos que están ahí, sino que yo quiero que se queden con la misma percepción que tiene Natalia, ahí muy asertiva, ¿ya? Las áreas del saber hoy están imbricadas, se ven como desordenadas. Cada área, por ejemplo, del saber, ¿ya? Está íntimamente ligada y penetrada por otras áreas del saber. Por ejemplo, en el ámbito de la pedagogía, ¿ya? Que es la especialización que tienen sus profesores, ¿ya? La psicología también penetra y va, por ejemplo, complementándose con los saberes pedagógicos. Lo que quiero que ustedes visualicen y que comprendan es que la filosofía no solamente está presente en eso que parece desordenado, sino que también la filosofía se encuentra más abajo, aquí, en las raíces, como los fundamentos del saber. La filosofía siempre vuelve a la raíz, la filosofía siempre vuelve al fundamento. Por ejemplo, en el mismo ámbito de la pedagogía, yo puedo, por ejemplo, comprender muchas perspectivas del saber pedagógico, pero siempre, una buena universidad ¿ya? Va a volver a los fundamentos. ¿Y quiénes tienen los fundamentos finalmente? Los pensadores griegos. Volver entonces a los pensadores griegos para pensar nuestra misma sociedad de donde nació. ¿Ya? Eso es muy importante y muchas veces se olvida. Se olvida, ¿por qué? Porque siempre hay una presunción de que lo nuevo es mejor, ¿no? De que lo nuevo y lo novedoso es lo más importante. Pero la filosofía les va a decir todo lo contrario. Lo nuevo y lo novedoso parece una apariencia. Lo que es más real, es volver entonces a la raíz fundamental.
fundamental de los saberes. Y ahí están las preguntas filosóficas. Natalia pregunta si hay fundamentos erróneos. ¿Ya? Los fundamentos no son ni buenos ni malos, ni verdaderos ni falsos. Los fundamentos son preguntas. Si está erróneo o no, aquí hay una presunción ahí y hay un presupuesto que dice Natalia. Te voy a dar un ejemplo, Natalia. Aristóteles, ¿ya? El filósofo griego que espero que ustedes también hayan escuchado comentar, ¿ya? Aristóteles pensó la teoría del movimiento mucho antes, por ejemplo, que los físicos, ¿ya? Franceses del siglo XVI, ¿ya? Les dio los fundamentos de la física, ¿ya? Para trabajar en toda la Edad Media. Tuvo una influencia por más de 15 siglos, Aristóteles, ¿ya? Para hacer ciencia. Posteriormente a eso, ¿ya? Los fundamentos de Aristóteles se vieron superados, ¿ya? Por otros más, por otros descubrimientos. Quizás la presunción de que las cosas sean erróneas va por ahí, ¿ya? Porque claro, la misma ciencia va avanzando. Por ejemplo, yo tengo aquí mi celular. Mi celular es un objeto tecnológico, ¿no? Muchos celulares, ¿ya? O mucha tecnología está implicada en la construcción de este objeto. Pero la filosofía se va a preguntar por qué nos comunicamos o si realmente, por ejemplo, podemos llegar a comunicarnos. Podemos llegar, por ejemplo, a una ciencia cierta sobre lo que significa una persona o sobre lo que significan sus acciones, si son justas o injustas, ¿ya? Esa es la pregunta fundamental. La técnica va avanzando, ¿ya? De hecho, por ejemplo, nosotros estamos usando un medio tecnológico, pero finalmente la pregunta sobre qué es lo que es una buena educación, ¿ya? O qué se necesita, ¿ya? En una educación que vea las cosas fundamentales, sigue presente. Yo podría estar en un holograma, podríamos estar en otro planeta, podría estar transmitiendo desde Marte, ¿no? Pero la pregunta fundamental sobre la educación o sobre cuál es la labor, por ejemplo, de la docencia o de los encuentros personales en torno a un saber, siguen siendo preguntas filosóficas. No sé si está claro ahí. La ciencia puede avanzar, el mundo puede avanzar en más técnica, ¿ya? Pero la pregunta fundamental sigue presente. Te voy a poner un ejemplo ahí, Natalia. Ayer venía en el colectivo de noche, ¿ya? Y apareció un gallo en un Camaro, de estos autos, un Chevrolet gigante, ¿ya? Entonces, claro, el auto es fantástico técnicamente. Es una construcción, un objeto tecnológico fantástico, ¿ya? Tiene muchísima tecnología. Pero yo me pregunté, ¿de qué sirve un auto de tanta factura en las calles roñosas de La Serena que estaban diseñadas para llevar carretas? ¿Mm? ¿De qué sirve tener un auto así? ¿Por qué tanta opulencia? ¿Por qué tanto mostrar, por ejemplo, apariencia frente a los demás? Entonces yo me pregunté, ¿yo me compraría un auto así? No, lo primero no me va a alcanzar. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente se compra autos así? Si finalmente, por ejemplo, tampoco sirve para ahorrar, ¿no? Ese auto, no sé, dará un kilómetro por metro, un kilómetro, no sé, pero gasta mucho, gasta mucho. Pero esa opulencia, ¿ah? Esa factura de querer ser mejor que los demás o mostrar algo más, para mostrar finalmente, para tapar el vacío de lo que significa una persona. Esas son preguntas filosóficas. También podríamos verlo desde ese matiz feminista, ¿no, Natalia? ¿Ya? Ahí, por ejemplo, hay una concepción sobre que esta cuestión sobre la violencia, sobre estar sobre el otro, también es una cuestión que es heredada también de un machismo decimonónico, antiguo, antiquísimo, y que se refleja también en esto. Antes, por ejemplo, podrían ser, no sé, las espadas, las propiedades, y ahora los autos. Eso puede ser. Esas son las preguntas. A veces, por ejemplo, las personas van a creer que haciendo una pregunta filosófica están lejos del objetivo que van a cumplir, pero en realidad la filosofía está más cerca de lo que uno cree. La filosofía implica un quehacer, ¿ya? Y implica también una concepción de abstracción, ¿ya?
Abstraer, ¿ya? De abstraer es traer, es observar, es sacar de la realidad, ¿ya? Y de la realidad yo saco las ideas. Veamos esta pequeña definición de la filosofía que va a estar rondando siempre en nuestras clases. Dice, la filosofía es un sistema de ideas, estoy leyendo acá, que trata de las leyes más generales que nos permiten conocer e interpretar la realidad y sus fundamentos, que se expresan en la sociedad, naturaleza y pensamiento como principios. El objetivo del quehacer filosófico es transformar la práctica social, la cual está construida por las actividades científicas, productivas y políticas. Les podría hacer una pregunta de algo que ustedes ya conocen y que estamos viviendo ahora. ¿Se han dado cuenta que el presidente de la República, ¿ya? Le dio la responsabilidad a través del Ministerio de Educación de que el regreso a clases es responsabilidad de los colegios y de las familias? ¿Escucharon eso, cierto? ¿Chiquillos? ¿Escucharon aquello que salía en las noticias? Sí, dice Daniel. Muy bien, muy bien. Ahí, Daniel, hay que hacerse una pregunta fundamental. La pregunta va más allá de quién es Piñera, de este momento histórico que estamos viviendo, de la pandemia, mucho más allá, es mucho más abstracta, ¿ya? Y la pregunta filosófica podría decirse es ¿qué tipo de Estado se construye, ¿ya? Con decisiones de esa índole? ¿Será responsabilidad solo, y acá me gustaría que me contestaran con un sí o un no, será responsabilidad solo de las familias y solo de los colegios en particular el regreso a clases? ¿O tiene que ser responsabilidad del Estado? ¿Qué creen ustedes? ¿Solamente las familias? ¿O el Estado tiene que implicarse un poco más, ¿no? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Se habían hecho esa pregunta? Yo creo que ambas, Natalia, sí, sí. Pero, por ejemplo, Natalia, ahí en cuanto a responsabilidades y, por ejemplo, a planes de acción, ya a qué sentido también tiene gobernar, ¿ya? Que tiene que ver con un sentido no para enriquecerse o no para gobernar para sus amigos o para los privados, sino que tiene que ver por el bien común. Bien común sería, por ejemplo, que nosotros entráramos a la escuela con los profesores vacunados y con incluso ustedes vacunados, ¿ya? Bien común sería, por ejemplo, que las personas que no tengan acceso a Internet, ¿ya? Las mismas escuelas podrían facilitar un acceso. Eso sería bien común. Eso serían políticas públicas que pensarían en la sociedad en general. Esa pregunta y esa respuesta solamente se genera a través del aprendizaje filosófico. Ver más allá, hacer una abstracción. ¿Qué es lo que era abstraerse? Era sacar las ideas. Eso era la abstracción. Bien, vamos a bajar un poquito. La filosofía es la búsqueda de los fundamentos y los aspectos esenciales de todo lo que existe. Cuando yo les hable de fundamentos, yo les voy a hablar sobre problemas y sobre preguntas. Por ejemplo, una persona que esté haciendo ciencia se tiene que preguntar qué es lo que es la ciencia, cuáles son los límites del conocer. Una persona que esté estudiando humanidades, por ejemplo, tiene que preguntarse qué es lo que es el texto, qué ha significado, por ejemplo, los textos de la historia de la humanidad, cuántos hay, por qué se hacen esas divisiones. Una persona que esté haciendo ciencias políticas, por ejemplo, se tiene que preguntar, ¿ya? ¿Qué significa, por ejemplo, la ideología y cuáles han sido, por ejemplo, su implicancia en la historia de Chile, por ejemplo, la historia de nuestro país? ¿Ya? Si es que realmente, por ejemplo, se han cumplido o no los ideales de una cierta ideología. Esa es otra pregunta filosófica. ¿Bien? Características del pensar filosófico. El pensar filosófico es universal. Se va a preguntar por todo. Se va a preguntar absolutamente por todo, incluso si es que esto es real o no. Va a ser radical porque va a la raíz de los problemas. ¿Ya? Raíz y fundamento. Las primeras preguntas que hacen nacer la ciencia. Es racional porque tenemos ese
esa facultad, ¿no? La facultad racional. Todos nosotros tenemos esa facultad racional para entender los problemas, ¿ya? Para entender y para poder discernir. Es crítica porque siempre va a tener una mirada de sospecha. ¿Por qué se hacen las cosas? ¿Qué sentido tienen? ¿Mm? ¿Por qué, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos acá en la escuela, yo los hacía quedar separados a los niños de cuarto medio, cuando yo entraba, y no les decía que se sentaran, y seguían parados, y seguían parados, y seguimos como 10 minutos parados, 20 minutos parados, hasta que me dijeran por qué yo tenía la facultad de que ellos estuvieran parados. Y volver a una pregunta filosófica. No solamente porque me van a castigar, no solamente porque me van a mandar a dirección, sino que por qué existe, por ejemplo, la naturaleza del poder, por qué existe la desigualdad, por ejemplo. ¿Qué faculta a un profesor, por ejemplo, para que los alumnos estuvieran parados 20 minutos? Esa es una pregunta filosófica. Es problemática porque los problemas son un quehacer y son una búsqueda. ¿Ah? Aquí no tengo que pensar, un problema, me duele, no. Acá los problemas son parte de esa filosofía. Y por eso hay que resolverlos. Aunque la respuesta siempre se van a hacer más preguntas, en realidad. Es especulativa porque la filosofía duda. ¿Ya? Duda de todo. Y a partir de esa duda va a construir el conocimiento. Es trascendente porque mira más allá de lo que está en evidencia. ¿Ya? Yo puedo ver, por ejemplo, muchos objetos, pero la relación de esos objetos siempre está en base al espectador, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿qué significa el ser de las cosas? ¿Se las da el espectador o las cosas tienen un ser por sí mismas? Ahí hay otra pregunta que ha surgido también y que está presente en toda la historia de la filosofía. Es metódica porque usa un método racional para reflexionar y para volver a las preguntas. ¿Ya? La filosofía no es una filosofía que te invita a diluirte en la realidad, sino que estar más presente de una manera mucho más amorosa y mucho más sensitiva, como decía el video, pero con la razón. Eso sí, con la facultad racional. Y es sistemática porque crea sistemas lógicos que nos ayudan a interpretar la realidad. Hasta ahí vamos a llegar entonces en esta parte. La filosofía entonces es un saber que se pregunta por lo fundamental, que vuelve a los fundamentos, y ¿qué es lo que son los fundamentos? Me preguntarán ustedes. Son las preguntas fundamentales, las preguntas de raíz que originan la ciencia. Ahí tenemos entonces un pequeño acercamiento a la filosofía. Filosofía entonces como la búsqueda de los fundamentos, filosofía como la raíz de los conocimientos, filosofía también como un saber racional, filosofía también que tiene ciertas áreas de especificación. ¿Ya? No sé si les parece muy difícil todo esto, chiquillos. Siempre me encuentro con varias dificultades cuando comenzamos un curso de filosofía, porque es mucho más abstracto. A veces los estudiantes quieren como resolver cosas, ¿ya? Resolver luego para irse para la casa. Pero todo esto, ya resolver luego para irse para la casa, para irse para la casa, para irse para la casa. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que estar tan acelerados? A ver qué dice Natalia. Dice, es que igual el profesor Reich nos tiró de uno de los grandes filósofos. Ya, sí. Sí, yo sé que ustedes han visto algo de filosofía, pero a mí, por lo tanto, me gusta que empecemos con los problemas y con la estructura del filósofo. ¿Ya? Yo sé que a veces se empieza por los griegos, se hacen las preguntas a partir de allí, pero primero, como ustedes ya tienen un cierto conocimiento, vamos a hacer una pequeña estructura de lo que tenemos que saber. Una estructura de la filosofía, yo quiero que ustedes sepan que se imbrica y está presente en todas las áreas del conocimiento humano. ¿Ya? Por ahora nos vamos a desconectar y vamos a volver a conectarnos para seguir con esta pequeña clase, ¿ya? Con las áreas y con las ramas de la filosofía. Bien,
comenzamos otra vez, entonces nos reconectamos para este saber que siempre es nuevo en realidad, a pesar de uno haber tenido un curso de filosofía, siempre se encuentra con cosas nuevas, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Una vez, a mí me preguntaron si es que la filosofía te hacía más inteligente o no, ¿ya? En realidad, la filosofía te hace dudar más de más cosas, en realidad. ¿Ya? Tener una visión mucho más, como decía el video, más sensitiva de la realidad. Muchas veces las personas se dejan influenciar, ¿ya? O están cada día respondiendo sobre muchas cosas. A mí me ha tocado, y en la experiencia personal, ya conocer a muchas personas que les ha costado mucho esas preguntas fundamentales. ¿Y qué significa eso para su historia de vida? ¿Ya? Significa que hay un momento de quiebre personal. Rendir, sacar una carrera universitaria, por ejemplo, y no haces una pregunta sobre qué es lo que realmente a mí, por ejemplo, me hace disfrutar las cosas. Y cuando hay una ausencia de pregunta, ¿ya? Hay una ausencia de darle una dirección a la vida. No es que las personas no quieran responder, de hecho respondemos, salimos de tercero medio el año pasado, entramos a cuarto medio, pero la pregunta sobre aquello que a mí personalmente ya me hace sentir de alguna forma que hay un sentido, que hay una labor también, que hay una labor, que hay una cierta vocación, por así decirlo. También ahí hay un pensamiento filosófico, ¿verdad? ¿Ya? Espero que ustedes también se hagan preguntas, eso es totalmente necesario. Vamos a ver acá, y quiero que exploremos un poquito, antes de ver el video, que nos queda una media hora todavía, las ramas de la filosofía. Dice, teniendo en cuenta que todo lo que creemos saber puede ser cuestionado de mil maneras, y que cualquier tipo de creencia que tengamos, por arraigada que esté, peligra ante la filosofía. Es interesante saber cuáles son los diferentes flancos por los que la tarea de los filósofos puede servir para que aprendamos dejando atrás ideas desfasadas. A continuación daremos un repaso de las diferentes ramas de la filosofía, que en su conjunto son la evidencia de hasta qué punto esta actividad es una actividad variada y prolífica, así como los distintos pensadores que destacaron en cada una de ellas. Cada una de ellas que, como les decía anteriormente, están presentes en toda actividad humana y que cada uno de nosotros puede volver a hacerse las preguntas. De hecho, por ejemplo, entrar a una carrera universitaria implica que tú te hagas preguntas filosóficas. Implica, por ejemplo, yo me acuerdo de haber tenido ciertas amigas, por ejemplo, que estudiaban en el área de la salud, ¿no? Específicamente en enfermería, y ellas tenían un ramo de filosofía. ¿Por qué tenían un ramo de filosofía la enfermera? Me podrían decir ustedes. Porque así las ayudan a hacerse las preguntas fundamentales. ¿Ya? No solo, por ejemplo, saber procedimientos, sino que entender el sentido, para dónde va dirigido ese procedimiento. ¿Ya? Va hacia, por ejemplo, hacia la salud del paciente, va hacia, por ejemplo, cultivar buenas prácticas para tener una buena salud pública. ¿Qué es lo que es buena salud pública? ¿Qué significa, por ejemplo, tener un hospital para una sociedad? ¿Queremos procurar una sociedad que esté más enferma o queremos priorizar una sociedad que tenga mayor salud? Otra pregunta filosófica más. Puede que yo no sepa, por ejemplo, poner una inyección, funcionar. Me da lo mismo. Pero sé que existen las preguntas filosóficas. Veamos acá. Vamos a ver un poquito, antes de ver esto, vamos a ver entonces el esquema. ¿Ya? La filosofía, entonces. Pregunta, duda, también tiene que ver con un asombro, también tiene que ver con una visión totalizadora. Se divide en la metafísica, ¿ya? En la lógica, en la ética, la estética, la ontología y la epistemología. ¿Ya? Vamos a ver cada una de estas áreas en particular de a poco, y vamos a conocer a algunos pensadores de cada área y hacernos las preguntas fundamentales en el futuro. Vamos entonces más acá. Como a modo de introducción, vamos a terminar viendo este video entonces,
y ahí vamos a sacar algunas preguntas. ¿Ya? Pongamos mucha atención acá, chiquillos, que esta es la última parte entonces de la clase. Perdón, estamos sin audio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de filosofía? ¿Por qué es importante hablar de la filosofía hoy en día? ¿Qué significa la palabra filosofía? ¿Qué hacen los filósofos? Filos significa amor y sofía, sofos, sabiduría. Es un amor a la sabiduría, es un amor a un saber absoluto, a lograr la totalidad de los saberes. ¿Por qué los seres humanos tendríamos que intentar alcanzar un saber absoluto? Aristóteles dice que nosotros tenemos lo que se denomina nous, una capacidad intelectual, algo que nos vincula a lo divino, es la inteligencia, el pensamiento, la reflexión. Y eso hace que nosotros tengamos una obligación moral de ir en búsqueda de ese saber absoluto, aún sabiendo que no vamos a llegar a alcanzarlo, porque en realidad el saber total y absoluto en ese sentido solo es propio de los dioses. Por otro lado, cuando pensamos a qué se dedica o qué hace un filósofo, tenemos una historia o anécdota que tiene que ver con Pitágoras. Pitágoras es citado a Fliunte por León. En esa época se utilizaba esto de que los sabios eran citados por gobernantes para pedir sus consejos, y León le sugiere en un momento que él lo había invitado porque era considerado un sabio. Sin embargo, Pitágoras le dice, no, yo en realidad no soy un sabio, soy un filósofo. Entonces León le dice, bueno, pero ¿qué es eso de que me estás hablando? Eso nos da cuenta de que en realidad no se hablaba de filosofía o filósofos en ese momento, sino que Pitágoras está introduciendo este nuevo nombre y le explica lo siguiente. Dice, bueno, la vida es como si fueran los Juegos Olímpicos. Hay personas que vienen a competir, a jugar, a participar de manera activa. Hay personas que vienen a comerciar, a vender. Y hay personas que vienen a observar, a contemplar. Bueno, esos serían, en este caso, los filósofos. Los filósofos tienen, entonces, una actitud contemplativa frente a la vida. Pero eso en la antigüedad. Hoy en día, ¿en qué pensaríamos? Más en una acción. Hoy pensaríamos en una actitud diferente, ¿no? La filosofía hoy en día consiste en tener una actitud contemplativa. Claramente no. Tiene que ver con una reflexión, con un ejercicio de visibilización, con un proceso de desnaturalización y con acción. También puede pensarse la filosofía como el arte de hacer preguntas. De hecho, cada rama de la filosofía intenta dar respuesta a una serie de preguntas. Por ejemplo, pensamos en la lógica informal, ¿no? Podemos tratar de dirimir la cuestión de cuál es un buen argumento, cuál es un argumento convincente, cómo se construye un argumento que nos permita persuadir a otro de la verdad o de lo que nosotros creemos que es verdadero. Otra de las cuestiones está relacionada con lo que es el bien y el mal, y a eso se dedica la ética. ¿Es el bien siempre bueno en todo momento, en toda época histórica? ¿Lo correcto y lo incorrecto obedece a cierto contexto, a cuestiones culturales? Otra de las ramas de la filosofía está relacionada con las preguntas sobre el Dios. ¿Qué es Dios? ¿Existe Dios? ¿Hay algo más allá de este mundo sensible en el que percibimos cosas materiales? ¿Qué cosas existen y son verdaderas? A esto también trata de dar respuestas la metafísica y la ontología.
Y en esta línea también nos preguntamos, si existiera ese Dios, ¿podríamos llegar a conocerlo? ¿Cómo? Y a esto trata de dar respuesta a lo que es la gnoseología o la teoría del conocimiento, que tiene que ver con intentar descubrir cuáles son los límites del conocimiento humano. ¿Qué es lo que yo puedo conocer? ¿Qué es lo que puedo percibir? ¿Puedo conocer por la razón, por los sentidos? ¿Necesito de ambas cosas? Otra de las cuestiones más relacionadas con la vida cotidiana tiene que ver con cómo hacemos para vivir de una manera justa, cómo generamos armonía entre los seres humanos, y, quiénes nos gobiernan, cuál sería el tipo de gobierno correcto, y a esto se dedica la filosofía política. Podemos pensar en la rama de la estética, que intenta dar cuenta de lo que es una experiencia estética, de lo que es el arte, qué es la belleza, qué es la fealdad. Y nos pasa lo mismo que con la ética, que tenemos un recorrido histórico en donde las cosas que fueron consideradas bellas en otros momentos no lo son. Finalmente, la rama de la filosofía considerada más novedosa es la filosofía de género, que intenta dar respuestas a las preguntas sobre los roles. ¿Qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer? ¿En qué consiste la sexualidad? ¿Son esos roles asignados por la naturaleza? ¿Se construyen de manera cultural? Ustedes se estarán preguntando por qué es importante hablar de filosofía hoy en un canal de YouTube. Yo los invito a que vean todos los videos, así podemos descubrir juntos en qué consiste. Bueno, un excelente canal también de filosofía. Chiquillos, preguntas fundamentales. Tenemos entonces áreas del saber que descubrir, áreas del saber que yo los invito a que sean atractivas para ustedes, porque finalmente siempre se las van a encontrar. Un saber ya que está dentro, por ejemplo, del ámbito universitario, siempre es más abstracto o trata de ser más abarcador. La universidad viene de la palabra universalis, de que todos los saberes están implicados, y uno de esos, ¿ya?, la raíz y el más fundamental, siempre es la filosofía. Una universidad que no tiene, por ejemplo, un área de filosofía no es simplemente una universidad. El pensamiento tiene que estar en esas áreas de estudio. Y sobre todo cuando ustedes entren a cualquier carrera, siempre van a estar presentes en una de estas áreas, ya sea, por ejemplo, en la epistemología, la pregunta por el saber, como habíamos dicho, cuál es la estructura de la ciencia, cuáles son los límites del conocimiento. También la filosofía de la lógica, como decía el video, cómo vamos a construir un buen argumento, ¿ya? Cómo accedemos, por ejemplo, a la verdad a través de la dilucidación y el diálogo. Otra pregunta fundamental. La ética sobre qué es lo que es el bien, qué es lo que es el mal, cómo decidir justamente, por ejemplo, o cuáles son los problemas morales que se derivan de ciertas acciones. Otra área del saber. La estética sobre la pregunta de lo bello. Acá no vale esa presunción, ¿ya?, de que todas las cosas son bellas o de que cada uno tiene una percepción de lo bello distinto, sino que siempre hay una argumentación detrás sobre lo que significa lo bello. Lo bello y su relación, por ejemplo, con lo bueno, lo malo con su relación con lo horroroso, por ejemplo. Ahí cuando éramos chicos y la mamá nos decía, no metas los dedos en el enchufe, caca, 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 decía. Ahí hay una relación entre lo malo y lo feo. Lo malo de meter los dedos en el enchufe y la caca. La ontología, que significa la ciencia del ser, ¿no? ¿Qué sentido tienen las cosas? Es lo mismo, por ejemplo, un animal que un ser humano. Es lo mismo, por ejemplo, una taza que yo pueda tener acá o una persona. ¿Cuáles son las familias, por ejemplo, de cómo nosotros construimos la realidad de los entes? Ahí hay otra pregunta filosófica. Y la filosofía política, que tiene que ver con cómo nosotros nos vamos a... claro, es malo enseñarles, como les dije anteriormente, pero son prejuicios, ¿ya? Y los prejuicios también se tienen que criticarse, hay que tener un pensamiento crítico frente a los prejuicios, ¿ya? Y la filosofía política, finalmente, ¿cuál es la historia detrás de la ideología política? ¿Qué es lo que es un buen gobierno o qué es lo que es un buen vivir? Ahí tenemos otra pregunta filosófica. Bien, chiquillos, vamos a estar todo el semestre haciéndonos preguntas
todo el semestre dando alusión a este saber, que es un saber fundamental, y a mí me encanta porque es lo que yo elegí también para mi búsqueda universitaria. ¿Ya? Recuerden esas características entonces de la filosofía, que es universal, que es radical, que es racional, que es crítica, que es problemática, especulativa, trascendente, especulativa porque duda, acuérdense siempre de eso, y es sistemática. Y que la filosofía, ¿ya?, tiene distintas áreas, ¿ya?, y que esas áreas son una especie de raíz. Todo saber se basa en las preguntas filosóficas, en los fundamentos filosóficos. Y los fundamentos, finalmente, son preguntas que van a la raíz de las problemáticas. Preguntas abstractas, acuérdense siempre que abstraer es sacar de la realidad. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales? ¿Bien? Eso, pues, chiquillos. Espero que les haya gustado la clase. Ya vamos a ir aprendiendo y concretando los aprendizajes. Yo sé que para algunos puede ser un poquito difícil, pero con la ayuda de Classroom y esos formularios como bien sencillos que hacemos, siempre se van aclarando ciertos conceptos y aprovechamos de tener una instancia grata de evaluación. Espero que les haya gustado. No sé si a alguno de ustedes les interesa la filosofía, ¿no?, como carrera también. A mí me gustaría saber eso porque se puede dialogar un poquito más y dar también algunas perspectivas, ¿no?, sobre este saber que es tan provechoso para la humanidad en general. ¿Ya? Bien, chiquillos, quedamos hasta acá. Vimos entonces, ¿ya?, la definición de filosofía, esta analogía que es la filosofía como la raíz de todo conocimiento, las preguntas fundamentales, la filosofía como una forma de extraer entonces preguntas para la transformación social, las características de la filosofía universal, radical, racional, crítica, problemática, especulativa, que duda, trascendente, que va más allá y que abstrae, y metódica y sistemática como un saber general. Bien, vimos también un video que hablaba sobre las raíces de la filosofía o las áreas del saber que tienen distintas preguntas. ¿Ah? Hicimos una visión súper rápida sobre las preguntas sobre la epistemología, la lógica, la ética, la estética, la ontología y la filosofía política, para terminar entonces con este pequeño esquema que está acá. ¿Ya? Eso es lo que teníamos entonces preparado para la clase de hoy. Bien, espero que estén bien, ya son las 9:30, ¿ya? No se olviden entonces de mandarme esos correos electrónicos. Si quieren ahí, apretan la campanita, se suscriben. Esto va a quedar alojado también en YouTube para las personas que quizás no se pudieron conectar en esta mañana. ¿Ya? Les deseo un buen día entonces y nos comenzamos a despedir. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que esté bien, que esté bien. Chao, Chao, Natalia, profe. gracias por su participación. Chao, Gracias, profe. Cristian. Gracias, Chao, Pablo, profe, cuídese. también. Isidora, que le mandé un correo. Fabián me tiene que mandar su correo electrónico también. ¿Ya? Y ahí estamos. Que estén muy bien, chiquillos. Chao, chao.